Para debatir este tema, saludamos en Quito, Ecuador, a Linda Machuca, asambleísta por el movimiento Alianza País, Marcelo Larrea, ex candidato presidencial y dirigente nacional del movimiento Participación, y a Osvaldo Moreno, consultor político internacional, docente de la Universidad Pontificia de Salamanca. Señores, bienvenidos a todos acá a Zoom a la noticia. Se está, en efecto, como lo ha dicho nuestro panelista anterior, violando, ¿por qué no?, los derechos de los indígenas, el derecho humano además a participar en la política. Eso por un lado, y por el otro, si tal vez se está abriendo el camino para una reelección de Rafael Correa, donde obviamente tal vez no quiere gran oposición. Bueno, primero un saludo a la distancia a todas las personas que nos escuchan y que nos miran, y un agradecimiento por el espacio, por expresarnos. En principio, bueno, lamentablemente el CNE es el reflejo de un gran problema que creo que tienen muchas de nuestras partes latinoamericanas. Es el reflejo del Ecuador, donde lamentablemente en algunos aspectos padecemos de una debilidad institucional, de falta de garantías jurídicas, ¿no?, en general, no solo el CNE. Entonces, lamentablemente, el organismo rector de los procesos electorales es el reflejo de los mismos movimientos políticos. Usted puede tener conocimiento que es muy triste, y lo digo como académico más que como ecuatoriano, que en Ecuador, sobre todo, no existan estructuras políticas sólidas, con cuadros, con contenidos, al punto de que ninguno de los partidos políticos que existen, o el 100% de la clase política ecuatoriana, ha militado en casi todas las fuerzas políticas los últimos 10 años, ¿no? En Ecuador no es como en México, no hay un PRI, o como en Honduras inclusive, que hay un partido nacional, un partido liberal. Sí, entonces, al carecer un país de estructuras políticas sólidas, carecen también de estructuras, en este caso de control, inestables, ¿no? Porque en ese sentido, en ese contexto, yo creo que lamentablemente la clase política en general está centrando un poco la agenda en sus preocupaciones y dejando un poco la agenda más importante, que creo que es la ciudadana, ¿no? Los partidos están velando por poder participar, que me parece obviamente justo y preocupable, pero están dejando a un lado al ciudadano, aquel que su firma ha sido tomada, aquel que ha sido perjudicado por su tiempo, etcétera, y yo creo que la agenda debería centrarse un poco en cómo van a ser sancionados aquellos que han usado la firma de los ciudadanos, porque es lo que generó este conflicto, y en este caso indemnizar a los ciudadanos, pero centrar un poco la agenda en la ciudadanía más que en los problemas políticos, porque lamentablemente las clases políticas de los países, hoy por hoy, sobre todo en América Latina, carecen de una credibilidad y sufren de un rechazo, sobre en casi todos los estudios de opinión pública, que hay un rechazo terrible hacia la actividad política. Ahora, concretamente en el caso del presidente Correa, yo creo que es el reflejo de la realidad política ecuatoriana. En el Ecuador no tenemos estructuras políticas sólidas, tenemos grupos encabezados por líderes, ¿no? Llámelos usted caudillos, líderes, cuadros, etcétera. Ejemplo, el presidente Correa, si usted hace un análisis, no hay un 2 del presidente Correa, en él empieza y termina el movimiento. Si usted ve al segundo actor nacional, que es Jaime Nebot, tampoco tiene un 2, el movimiento de él o la fuerza regional de él empieza y termina con él. Si usted ve la tercera fuerza, en este caso nacional, que podría ser Lucio Gutiérrez, el partido de él empieza y termina en él. Entonces, cuando un país carece de estructuras políticas sólidas, con contenido, sobre todo con cuadros para el relevo, suceden este tipo de acciones que crean debilidad institucional, ¿no? Bien, diputada Machuca, pues pareciera que en este momento la situación en Ecuador apunta precisamente, por lo menos con los panelistas que tenemos acá, por un lado con el doctor Larrea, que está diciendo que en efecto se están violando derechos humanos, que en efecto se está violando la participación ciudadana que tiene obviamente la población indígena dentro del Ecuador y se le está limitando, y por el otro lado una falta de institucionalidad de los poderes públicos, en este caso el Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo defender entonces una decisión del Consejo Nacional Electoral que es visto no muy bien, que digamos, y un presidente Rafael Correa que para muchos ha imitado, y lo comentamos en el programa, modelos similares a los de Argentina, modelos similares a los de Evo o a los de Hugo Chávez en cuanto a, ¿por qué no?, autoritarismo dentro del país? Esa es una interpretación perversa que ha hecho la oposición tradicionalmente aquí en nuestro país y también desde fuera, porque se trata de desconocer un proceso propio que ha vivido el Ecuador, un proceso de respaldo en el cual la Revolución Ciudadana ha ganado consecutivamente 8 procesos electorales, no solamente para la designación de autoridades, sino también en aquellos procesos en donde la propia ciudadanía ha sido capaz de expresarse, como por ejemplo en las consultas populares o el referendo último. Pero más allá de esto, y los altos niveles de popularidad que mantiene en este momento el presidente Correa nos muestran y son una clara prueba
de que no necesitamos, y hablo aquí como militante del movimiento Alianza País, no necesitamos utilizar estas estrategias que tal vez sí fueron parte de una forma de actuar de los partidos tradicionales en nuestro país, de aquello que rechazamos, de aquello que llamamos la vieja partidocracia, que tuvo sí estas formas de actuar, de engañar a la población. Esta vez, cuando el órgano electoral, el Consejo Nacional Electoral, ha emitido una normativa para todos, es para todos. Si se trata de garantizar el próximo proceso electoral, todos debemos someternos en igualdad de condiciones a cumplir este que es un requisito. No se trata aquí de dar ventaja a uno u otro sector, sino de cumplir un requisito válido como es demostrar en dónde estuvo el fraude. Usted ha mencionado algo muy importante y es que no se puede dejar de lado a los ciudadanos. Aquí hay ciudadanos, ciudadanas a quienes su nombre fue tomado. Aquí hubo fraude. Partidos políticos, movimientos que empezaron a presentar una especie de sobrevivencia en función de firmas que fueron robadas a los ciudadanos, de identidades robadas. ¿Y las huellas Contra dactilares, eso diputada? es contra lo que estamos. En el caso de las huellas dactilares, imagino habrán también algunos errores, inconsistencias. No es que ha habido una generalización para el criterio de utilizar o descalificar las huellas dactilares, sino que hay inconsistencias en algunos formularios. Eso es lo que no dicen. Entonces, yo lo que sí veo aquí es que obviamente estamos previo a un proceso electoral que es ahora en febrero. Las encuestas, la propia ciudadanía en diferentes espacios se ha mostrado absolutamente a favor y respaldando la gestión del presidente Rafael Correa y su gobierno, y por lo tanto es de esperar que una estrategia de la oposición sea precisamente esa, descalificar al órgano electoral, que es quien va a regir las próximas elecciones. Doctor Larrea, ¿es la oposición en este momento perversa, es mentirosa y todo lo que se está orquestando alrededor de esto de las firmas y de la participación o no de los indígenas es solamente una bomba de humo que busca, por qué no, desestabilizar la imagen del presidente Rafael Correa? El gobierno del presidente Correa debería garantizar la democracia en el Ecuador y ha venido sistemáticamente violentando los derechos democráticos del pueblo ecuatoriano. Una manifestación de ello es que todos los miembros del Consejo Nacional Electoral son exfuncionarios de su gobierno y correístas distinguidos. Otro elemento es la reforma del Código de la Democracia, mediante el cual pretende suprimir la deliberación democrática en el proceso electoral. Y el último gran escándalo de las firmas que fundamentalmente lesiona la legitimidad del país del movimiento que preside el presidente Correa, es el que ha presentado la mayor cantidad de firmas consideradas como no válidas por el mismo Consejo Nacional Electoral nombrado por el mismo gobierno del presidente Correa. Hasta ahora, el día de hoy, Salvador Quispe, el ex candidato presidencial del movimiento indígena, demandó al presidente del Consejo Nacional Electoral que le exhiba por lo menos una firma falsificada que haya presentado para el Pachacuti y no lo pudo hacer. Bien. De manera que el escándalo de las firmas falsificadas es simplemente una montaña de humo mediante la cual se pretende descalificar a las organizaciones políticas para organizar el escenario electoral en función exclusiva de la reelección del presidente Correa. Vamos a hacer una breve pausa comercial, disculpe que lo interrumpamos por razones de tiempo, pero ya volvemos con las conclusiones sobre el tema. Estamos presentando Zoom a la noticia por NTN 24. NTN 24 continúa con Zoom a la noticia. Bien, vamos con las conclusiones del tema. Tienen 20 segundos cada uno de nuestros invitados para responder, si no, lamentablemente perderán la oportunidad porque el audio se quitará. Empezamos obviamente con Osvaldo Moreno, consultor político internacional, además docente de la Universidad Pontificia de Salamanca. La pregunta es, y me llama mucho la atención, que pareciera que en América Latina las democracias pues o son muy inmaduras o qué está pasando, pero la pregunta más allá de esto iría si tal vez este tema de la reelección en una democracia que para muchos no es completamente madura, está llevando precisamente al debilitamiento de las instituciones y a que estos debates se lleven a cabo en cada uno de los países. Bueno, la debilidad institucional no empezó ahora. De hecho, estos procesos políticos son producto de esa inestabilidad. Hay que tener algo claro, no existen candidatos invencibles, no existen candidatos inderrotables. Es la sociedad la que los hace, digamos, invencibles o poderosos, ¿no? En ese contexto también hay que entender que hay un marco muy fuerte o un sustento muy fuerte de gestión en ese contexto, ¿no? Y los parámetros de popularidad... Se fue el tiempo. Linda Machuca, asambleísta por el Movimiento Alianza País. El presidente Rafael Correa no lo ha admitido, pero usted ya sabe entonces que él en efecto irá a una reelección en febrero.
Es una demanda de la población ecuatoriana aquí en el territorio nacional y fuera del país. Y aunque el movimiento necesitaba, como los demás, 157.000 firmas, tenemos este momento aprobadas 826.000 que reflejan la manera en la cual el pueblo ecuatoriano está respaldando esta tendencia. Una tendencia que ha reducido los índices de la pobreza. Se fue el tiempo también. Doctor Larrea, para finalizar con usted, sin duda alguna que si la oposición va desunida en esta contienda electoral, al parecer, según lo indican los números, perderá. ¿Cree que habrá unidad dentro de la oposición para ir con un solo candidato a luchar contra Rafael Correa en febrero? Bueno, la oposición de izquierda ha construido por primera vez un vigoroso proceso de unidad. Todas las izquierdas están unidas, han postulado a Alberto Acosta como candidato a la presidencia de la República. Vamos a derrotar la pretensión de introducir un fraude electoral y vamos a ganar las elecciones del próximo mes de febrero. Bien, le sobraron 5 segundos. Muchísimas gracias. Hasta aquí llega esta emisión de Zoom a la noticia. Gracias a nuestros invitados, Linda Machuca, asambleísta por el Movimiento Alianza País, Marcelo Larrea, ex candidato presidencial, y Osvaldo Moreno, consultor político internacional. A todos nuestros televidentes y contactos en todo el mundo, gracias y será hasta una nueva oportunidad. Los acompañó Juan Carlos Aguirre.